Antes tenía una vida familiar cálida y armoniosa. Pero dado que el Partido Comunista persigue a los cristianos cuando ella pone su fe en Dios, su esposo teme verse implicado y hace todo lo posible por impedir y reprimir la práctica de su fe con amenazas, recriminaciones y palizas. ¿Qué decide ella? ¿Elegir entre Dios y su familia? Mira el video de testimonio cristiano. Así escapé de la jaula familiar. Hermana Lynn, sé que tu familia reprimió duramente tu práctica de la fe. Sí. ¿Cómo saliste adelante? ¿Puedes contarnos algo de tu experiencia? Claro. Acepté la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días en 2005. En esa época, con las reuniones y la lectura de las palabras de Dios, conocí una gran cantidad de verdades y misterios que antes no conocía. Llegué a entender cómo Dios gestiona y salva a la humanidad. Y aprendí el propósito, el valor y el sentido de la vida humana, así como el destino del hombre. Al leer las palabras de Dios Todopoderoso, pude resolver muchos de los problemas y dificultades de mi vida. Fue grandioso creer en Dios. Pero al enterarse mi esposo, se opuso con firmeza a mi fe. ¿Por qué fue así? A mi tío lo detuvo la policía del Partido Comunista por creer en el Señor. Mi esposo sabía que el partido nos prohibía creer en Dios. Y le preocupaba que me detuvieran y que implicara a toda la familia, por lo que se oponía mucho a mi fe. Además, yo entonces era maestra sustituta. Y como a él le preocupaba que la escuela se enterara y me despidiera, me presionaba y me dificultaba las cosas. Debió ser difícil practicar la fe en casa en aquel entonces. Sí. Al mirar atrás, realmente duele recordarlo. Él no me dejaba leer las palabras de Dios, ni tampoco escuchar himnos, ni asistir a reuniones o cumplir con el deber. Recuerdo que una vez me vio leer las palabras de Dios y se enojó. Me dijo, el gobierno te prohíbe creer, pero igual tú crees. Si el comité educativo lo sabe, no solo perderás el trabajo, sino que te mandarán a la cárcel. No podré pagar la fianza, mejor deja de creer ya. Después, como continuaba creyendo, me amenazó. Mientras tenga vida, no practicarás tu fe. Cuando lo escuché, mi determinación flaqueó. Pensé, mi esposo no me deja practicar mi fe, pero yo me empeño en creer. Entonces, ¿qué me va a hacer? Y recordé un pasaje de las palabras de Dios. Debes poseer mi valentía dentro de ti y debes tener principios cuando te enfrentes a parientes que no creen. Sin embargo, por mi bien, tampoco debes ceder a ninguna fuerza oscura. Confía en mi sabiduría para caminar el camino perfecto. No permitas que ninguna de las conspiraciones de Satanás se apodere de ti. Dedica todos tus esfuerzos a poner tu corazón ante mí, y yo te consolaré y te traeré paz y felicidad. Amén. Las palabras de Dios me motivaron mucho. Pensé en cómo el Partido Comunista engañó a mi esposo para que me amenazara, a fin de forzarme a renunciar a mi fe. A primera vista, parecía que mi marido me impedía seguir a Dios. Pero Satanás obraba por medio de él para forzarme a traicionar a Dios y perder su salvación. No podía caer en la trampa de Satanás ni ceder ante él. Creía que, si me amparaba en Dios y en sus palabras, me guiaría a superar la coacción de mi esposo. Gracias a Dios. Luego, escondí mis libros de las palabras de Dios y solo leía. Iba a reuniones o predicaba el evangelio cuando él salía. Pero en julio de 2008, mi esposo se enteró de que seguía practicando mi fe y se enojó mucho. Desordenó toda la casa buscando mis libros y el MP5 en el que escuchaba himnos. Le dio un pisotón al reproductor y lo hizo trizas. Para impedirme practicar mi fe, tomó días libres para supervisarme en casa todo el día. Como no podía ir a reuniones y me sentía atormentada, me escapé para ver a mis hermanos y hermanas. Pero él nos denunció con la policía. Ellos no encontraron libros de la palabra de Dios ni otras pruebas, así que por suerte no nos detuvieron.
Y al descubrir que la casa de mi hermana era un lugar de reunión, sacó fotos a los hermanos y hermanas y amenazó con denunciarlos. Y por ello dejaron de reunirse allí. Siempre que me veía contactar con mis hermanos y hermanas, o me golpeaba o me lo recriminaba. Me pegó en incontables ocasiones. Por meses sufrí de un zumbido en el oído. Te trataba con mano muy dura. Habría sido difícil sobrevivir a esa situación sin ampararte en Dios. Así es. En esa época, tarareaba a menudo este himno. Ofreceré mi amor y lealtad a Dios y cumpliré con mi misión para glorificarlo. Estoy decidido a mantenerme firme en mi testimonio de Dios y a no rendirme jamás a Satanás. Tal vez me parta la cabeza y corra la sangre, pero el pueblo de Dios no puede perder el temple. La exhortación de Dios descansa en el corazón y yo decido humillar al diablo Satanás. Dios predestina el dolor y las penalidades. Le seré fiel y obediente hasta la muerte. Dios nunca volverá a derramar una lágrima, ni a preocuparse por mi culpa. Pensaba que solo con el inmenso amor de Dios, yo tenía la suerte, como ser creado, de seguirlo y ser salvada por él. Prefería morir a ceder ante Satanás y jamás traicionaría a Dios. Cuanto más me presionaba mi esposo, más debía seguir a Dios, mantenerme firme y humillar a Satanás. Luego, a la iglesia le preocupaba que mi marido siguiera pegándome si me reunía y cumplía mi deber, y que él denunciara a otros hermanos y hermanas. Así que debía leer la palabra de Dios en casa en vez de ir a reuniones. Debiste sufrir mucho cuando de pronto perdiste la vida de iglesia, ¿no? Sí. Durante los 3 años siguientes, aprovechaba cada vez que mi esposo se iba para leer las palabras de Dios. Y a veces con la hermana de al lado predicaba el evangelio a familiares y amigos. Estaba ahogada como un ave enjaulada. Recordaba cuando con otros hermanos y hermanas compartía la verdad y cantaba himnos a Dios. Eran tiempos tan maravillosos. Pensaba que la salvación en los últimos días era algo único y que la oportunidad desaparecería. No podía perderla. Anhelaba una vida normal de iglesia para predicar el evangelio y dar testimonio de Dios. Pero todo esto eran vanas esperanzas. Estaba deprimida y me escondía para llorar. Tenía ganas de gritar: creer en Dios supone ir por la senda correcta. Yo he elegido lo correcto. Entonces, ¿por qué no me va bien? Recordé las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: durante miles de años, esta ha sido la tierra de la suciedad. Es insoportablemente sucia. La miseria abunda. Los fantasmas campan a su antojo por todas partes. Timan, engañan y hacen acusaciones sin razón. Son despiadados y crueles. Pisotean esta ciudad fantasma y la dejan plagada de cadáveres. El hedor de la putrefacción cubre la tierra e impregna el aire. Está fuertemente custodiada. ¿Quién puede ver el mundo más allá de los cielos? El diablo ata firmemente todo el cuerpo del hombre. Pone un velo ante sus ojos y sella con fuerza sus labios. El rey de los demonios se ha desbocado durante varios miles de años, hasta el día de hoy, cuando sigue custodiando de cerca la ciudad fantasma, como si fuera un palacio de demonios impenetrable. Esta manada de perros guardianes, mientras tanto, mira fijamente con mirada penetrante, profundamente temerosa de que Dios la pille desprevenida, los aniquile a todos y los deje sin un lugar de paz y felicidad. ¿Cómo podría la gente de una ciudad fantasma como esta haber visto alguna vez a Dios? ¿Han disfrutado alguna vez de la amabilidad
y del encanto de Dios? ¿Qué apreciación tienen de los asuntos del mundo humano? ¿Quién de ellos puede entender la anhelante voluntad de Dios? Poco sorprende, pues, que el Dios encarnado permanezca totalmente escondido. En una sociedad oscura como esta, donde los demonios son inmisericordes e inhumanos, ¿cómo podría el rey de los demonios, que mata a las personas sin pestañear, tolerar la existencia de un Dios hermoso, bondadoso y además santo? ¿Cómo podría aplaudir y vitorear su llegada? Esos lacayos devuelven odio por amabilidad. Empezaron a tratar a Dios como un enemigo hace mucho tiempo. Lo han maltratado. Son en extremo salvajes. No tienen el más mínimo respeto por Dios. Roban y saquean. Han perdido toda conciencia. Van contra toda conciencia y tientan a los inocentes para que sean insensibles. Antepasados de lo antiguo, amados líderes, todos ellos se oponen a Dios. Su intromisión ha dejado todo lo que está bajo el cielo en un estado de oscuridad y caos. ¿Libertad religiosa? ¿Los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos? Todos son trucos para tapar el pecado. Con la revelación de sus palabras, vi la verdad de la resistencia a él de los demonios del Partido Comunista. Desde que el Partido Comunista tomó el poder, propagó el ateísmo, alegando que toda evolución fue natural. El hombre evolucionó del mono, jamás ha habido salvador alguno y demás. Engañaban al pueblo con estas teorías, para que la gente negara y traicionara a Dios, se resistiera a él, acabara aniquilado por él, convirtiéndose en sus bienes funerarios. En los últimos días, con Dios encarnado para salvar a la humanidad, el Partido Comunista persigue a Cristo y detiene a los cristianos para acabar con la obra de Dios e instaurar el ateísmo en China. Es una legión demoníaca que ve en Dios al enemigo. Es una encarnación asesina de Satanás que se resiste a Dios. Sí. Mi esposo me presionaba y me impedía practicar mi fe, porque la filosofía atea del partido le había lavado el cerebro. No creía en Dios, y le asustaba verse implicado si el Partido Comunista me detenía, por lo que él se oponía a mi fe. Todo el sufrimiento que soportaba era obra del Partido Comunista. Odiaba tanto a esa camarilla demoníaca. Desde que comencé a creer en Dios, mi esposo siguió el juego al Partido Comunista, sin dejarme leer las palabras de Dios ni reunirme. Muchas veces me golpeó y me denunció junto a mis hermanos y hermanas a la policía. Consciente de que mi esposo sentía odio por la verdad y desprecio a Dios, y de que me oprimiría si practicaba mi fe en casa, pensé muchas veces en divorciarme de él para practicar mi fe y cumplir con el deber. Pero al pensar en irme de casa, me preocupaba mi hijo. Era adolescente. Sería duro perder a su madre. En casa podía leerle relatos bíblicos, las palabras de Dios y llevarlo ante él. Si me marchaba, ¿quién lo guiaría en su fe? Siempre que lo pensaba, me sentía especialmente débil. Me faltaba valor para divorciarme y soportaba en silencio mi vida en cautiverio. Con tanto sufrimiento, me presentaba ante Dios en oración y leía sus palabras a escondidas. Entonces me sentía reconfortada. En verdad, creyentes e incrédulos no van por la misma senda. Y al final, ¿cómo te apartaste de tu familia? En octubre de 2011, me escapé para asistir en secreto a unas reuniones. Mi esposo amenazó a los hermanos y hermanas que si me recibían, la próxima vez no sería tan amable. Y me amenazó:
Si quieres creer, te irás de esta casa. Mientras estés aquí, no te dejaré creer en Dios. Fue una decepción amarga oírle decir eso. Increíblemente, me echaría por creer en Dios, sin pensar en todos nuestros años juntos. Recordé un pasaje de las palabras de Dios. ¿Por qué un esposo ama a su esposa? ¿Y por qué una esposa ama a su esposo? ¿Por qué los hijos son diligentes con sus padres? ¿Y por qué los padres adoran a sus hijos? ¿Qué intenciones albergan las personas? ¿No intentan satisfacer sus deseos y planes egoístas? Las palabras de Dios eran tan reales. No hay amor verdadero entre las personas. El amor entre esposos se basa en el beneficio mutuo. Antes de que yo creyera en Dios, mi esposo jamás me había tratado así. Pero cuando le preocupó verse implicado si me detenían por creer en Dios, no pensó en todos nuestros años juntos, y me pegaba y amenazaba con echarme de casa. ¿Era así de despiadado por proteger sus intereses nada más? Al darme cuenta, me dije, ya que él trata de echarme, podría irme y ser libre de creer en Dios y cumplir con el deber. Después, mientras mi hijo estaba en clase con su tía, me marché a una iglesia a unos 50 kilómetros. Y así logré tener una vida de iglesia y cumplir con el deber. Gracias a Dios. Eras libre de practicar tu fe y cumplir con el deber. Sí. Pero por entonces, aún me preocupaba mi hijo. En mi tiempo libre o días festivos, cuando veía que los niños se iban de la escuela con sus padres, pensaba en lo triste que podía estar mi hijo por no estar con él. Y quería ir a verlo. Pero me preocupaba que mi esposo me pegara otra vez y no me atrevía. Lo único que podía hacer era llorar a escondidas. Un día, en septiembre de 2012, me encontré por la calle a mi cuñado, que me obligó a volver a casa. Cuando regresé, mi esposo convocó una gran reunión familiar. Llamó al hermano mayor y al menor, a mi padrastro y a mi cuñado, para tratar de disuadirme. Mi cuñado me amenazó. Si no fueras mi cuñada, llamaría a la Oficina de Seguridad Pública. Mi padrastro incitaba a mi esposo a que reprimiera mis actos. Tal como iba todo, me preocupaba que con tantos en contra de mi fe, mi esposo me oprimiera aún más. Por lo que advertí que volvía a casa a vivir mi vida. Solo entonces todos ellos al fin se calmaron. Al tercer día de mi regreso, vi que la líder de la iglesia visitaba a mi vecina, así que le pregunté por las reuniones de la iglesia. Para mi sorpresa, mi marido me siguió y me gritó agresivamente que regresara. Como no quería problemas para mis hermanas, volví rápido a casa. Cuando la líder de la iglesia salió de la casa de mi hermana, mi marido la amenazó con una pala y le dijo con violencia, «No seré tan amable si vuelves». Tomó un cuchillo de cocina e irrumpió en casa de mi hermana con intención de clavárselo. Su esposo y yo tuvimos que frenarlo deprisa. Luego de eso, dejé de reunirme con mis hermanos y hermanas por temor a exponerlos al peligro. Entonces, de nuevo no podías asistir a reuniones ni cumplir con el deber. En esa época, experimenté mucha angustia mental y solía esconderme sola a llorar. Una vez, me escapé de casa para charlar con una hermana cuando mi esposo no estaba. Pero cuando yo volvía, él me vio por la calle mientras iba conduciendo hacia casa. Me regañó y dijo, ¿sabes que podría atropellarte? Al escucharlo, se me congeló el corazón. Por creer en Dios, él quería atropellarme. Con esto tuve más claro que mi esposo era un demonio que odiaba a Dios y que nunca dejaría de oprimirme. Al no poder practicar mi fe en casa, mi única opción era irme de ese lugar. No obstante, al pensar en irme, me sentía sumamente triste.
Acababa de reencontrarme con mi hijo y si me iba de nuevo, sería duro para él. Si me iba, ¿quién lo guiaría para que creyera en Dios? Cuanto más lo pensaba, menos soportaba la idea. Tan solo podía presentarme continuamente ante Dios en oración. Amado Dios, mi esposo continúa oprimiéndome. Quiero irme para practicar mi fe, pero no renunciar a mi hijo. Amado Dios, no me decido sobre lo que he de hacer y oro para que me guíes. Y encontré un himno de las palabras de Dios. ¿Las personas son incapaces de hacer a un lado su carne por este corto tiempo? ¿Qué cosas pueden resquebrajar el amor entre el hombre y Dios? ¿Quién puede deshacer el amor entre el hombre y Dios? ¿Son los padres, esposos, hermanas, esposas o el refinamiento doloroso? ¿Pueden los sentimientos de conciencia borrar la imagen de Dios dentro del hombre? ¿El estar en deuda y las acciones de las personas entre sí son actos propios? ¿Pueden ser remediados por el hombre? ¿Quién es capaz de protegerse a sí mismo? ¿Pueden las personas proveer para ellas mismas? ¿Quiénes son los fuertes en la vida? ¿Quién puede dejarme y vivir por su cuenta? Una y otra vez, ¿por qué Dios pide que todas las personas lleven a cabo la obra de introspección? ¿Por qué dice Dios, ¿quién ha dispuesto sus dificultades con su propia mano? Amén. Amén. Las palabras de Dios me impactaron profundamente y sentí mucha culpa. Recordé que Dios se había encarnado para salvar a la humanidad. Expresa su verdad y realiza su obra entre los hombres con paciencia, mientras soporta una profunda humillación y brinda su amor a la humanidad que es el objeto de su salvación. Al recordar el sufrimiento de Dios por salvar al hombre, vi lo práctico que es su amor. Dios espera que nos paremos y atendamos su voluntad y lo abandonemos todo por predicar el Evangelio. Este es el amor que Dios tiene por nosotros. Pero yo era egoísta y solo pensaba en que nadie cuidaría de mi hijo si yo me iba, sin reparar en la voluntad de Dios. Me desprecié por débil e inútil, carente de conciencia e incapaz de dejarlo todo por seguirlo. Al no poder renunciar a mi hijo, debía resignarme a estar atrapada, a dejar que mi esposo me pegara, enjaulada, sin poder leer las palabras de Dios y menos cumplir con mi deber de ser creado. No tenía la determinación para buscar la verdad y amar a Dios. Si Abraham estuvo dispuesto a dar a su único hijo como ofrenda hacia Dios, ¿por qué yo no podía separarme temporalmente de mi hijo para cumplir con mi deber de ser creado y recibir la salvación de Dios? No podía abandonar más el deber por ser incapaz de renunciar a mi hijo. Sabía que la obra de salvación de Dios iba a concluir y que pronto habría desastres. En casa no podía leer las palabras de Dios, ni reunirme, ni cumplir con mi deber. No alcanzaría la verdad, ni haría buenas acciones. Perecería ante cualquier desastre. ¿Cómo guiaría a mi hijo por la senda correcta? ¿No está en manos de Dios el destino de mi hijo? No controlaba cuánto estaba predestinado a sufrir, ni si emprendería la senda correcta. Al darme cuenta, calmé un poco mi ansiedad. Te comprendiste a ti misma y te sentiste liberada con las palabras de Dios. Después, leí más palabras de Dios, conocí más la verdad y dejé de preocuparme por mi hijo. Leí este pasaje. Dios Todopoderoso dice: además del nacimiento y la crianza, la responsabilidad de los padres en la vida de sus hijos es simplemente proveerle un entorno formal para que crezca en él. Porque nada, excepto la predestinación del Creador, tiene influencia sobre el destino de la persona. Nadie puede controlar qué clase de futuro tendrá una persona. Se ha predeterminado con mucha antelación, y ni siquiera los padres de uno pueden cambiar su destino.
En lo que respecta a este, todo el mundo es independiente y tiene el suyo propio. Por tanto, los padres no pueden evitar el destino de uno, ni ejercer la más mínima influencia sobre el papel que uno desempeña en la vida. Podría decirse que la familia en la que uno está destinado a nacer y el entorno en el que crece no son nada más que las condiciones previas para cumplir su misión en la vida. No determinan en modo alguno el destino de la persona en la vida, ni la clase de destino en el que cumplirá su misión. Y, por tanto, los padres no pueden ayudarle en el cumplimiento de su misión, ni tampoco puede ningún familiar ayudarle a asumir su papel en la vida. ¿Cómo cumple uno su misión y en qué tipo de entorno desempeña su papel? Viene determinado por el destino de uno en la vida. En otras palabras, ninguna otra condición objetiva puede influenciar la misión de una persona, que es predestinada por el Creador. Todas las personas maduran en el entorno particular en el que crecen, y después, poco a poco, paso a paso, emprenden sus propios caminos en la vida y cumplen los destinos planeados para ellas por el Creador. De manera natural e involuntaria, entran en el inmenso mar de la humanidad y asumen sus propios puestos en la vida, donde comienzan a cumplir con sus responsabilidades como seres creados por causa de la predestinación y la soberanía del Creador. Con la lectura de las palabras de Dios, entendí que el destino de un hijo no guarda relación con sus padres, sino que lo determina la soberanía de Dios. El destino de mi hijo estaba en manos de Dios. No podía controlar cuánto sufriría ni si emprendería la senda correcta. Todo esto estaba sujeto a lo que Dios ha dispuesto. Cierto. Me acordé de José. Fue vendido como esclavo en Egipto y lo privaron de la guía de sus padres, pero fue respaldado por Jehová Dios. La mujer del capitán de guardia del faraón quiso engañarlo, pero él no se dejó. Además, José padeció muchas penurias en Egipto, pero éstas fraguaron su determinación y le enseñaron a confiar en Dios. Reflexioné sobre quienes no dejaban su hogar por cumplir su deber. Solían animar a sus hijos a practicar su fe e ir por la senda correcta. Y algunos sí practicaban su fe y seguían a Dios por la senda correcta. Pero otros se dejaban atrapar por las tendencias mundanas y eran disolutos. Vi que si un hijo iba por la senda correcta, no era que sus padres lo acompañaran, sino si en su naturaleza estaba amar la verdad y si Dios lo había predestinado. Si mi hijo tenía humanidad y era objeto de la salvación de Dios, aunque yo no permaneciera a su lado, crecería sano de todos modos y llegaría a creer en Dios. Todo esto estaba en manos de Dios. Yo no tenía que preocuparme. Correcto. En mis años como creyente, había gozado del sustento de las palabras de Dios, pero no era capaz de cumplir mi deber por apego a mi hijo. ¡Qué egoísta! Debía retribuirle a Dios su amor predicando el Evangelio, trayendo gente a su casa y dando testimonio. En febrero de 2013, abandoné a mi familia y tomé un tren a una iglesia en un pueblo lejano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuando el tren pasó por la escuela de mi hijo, miré el edificio donde él asistía a clase y yo pensé, ¿quién sabe cuándo volveré a verlo de nuevo? No pude reprimir el llanto. Desprecié aún más el autoritarismo de Satanás. Él me apartó de mi familia y me impidió practicar mi fe y cumplir con mi deber. Anhelé el tiempo venidero de gozo y libertad del reinado supremo de Cristo, lo que avivó mi energía para buscar la verdad y aspirar a la luz. En mi mente
canté un himno de las palabras de Dios. Eres un ser creado. Debes, por supuesto, adorar a Dios y buscar una vida con significado. Como eres un ser humano, te debes gastar para Dios y soportar todo el sufrimiento. El pequeño sufrimiento que estás experimentando ahora, lo debes aceptar con alegría y con confianza y vivir una vida significativa como Job y Pedro. Vosotros sois personas que buscáis la senda correcta, los que buscáis mejorar. Sois personas que os levantáis en la nación del gran dragón rojo, aquellos a quienes Dios llama justos. ¿No es eso la vida con más sentido? Amén. Con las palabras de Dios, me di cuenta que Dios predestinó que lo siguiera y cumpliera mi deber así. Esta era la senda por la que Dios me guiaba. Como ser creado, me sometería a lo dispuesto por Dios, a buscar la verdad y a trabajar para satisfacer a Dios y humillar a Satanás. Cuando lo entendí, me sentí mucho más tranquila y en paz. Di gracias a Dios por guiarme y liberarme de la cautividad de mi esposo, y poder cumplir con mi deber de ser creado e ir por la senda correcta. Gracias a Dios. Por fin te liberaste de la jaula de tu casa gracias a la guía de las palabras de Dios. Gracias a Dios. Luego continué con mi deber en otra iglesia. En estos años experimenté las palabras y la obra de Dios. Comprendí muchas verdades con esto y creo haber aprendido mucho. Gracias a Dios. Gracias a Dios.